El método de disección es uno de los más versátiles para determinar una raíz en un intervalo de una ecuación dada. Entonces tenemos nuestra tabla, tenemos nuestro n número de interacciones y la tabla divide en a, b, c, función en a, función en c, la función de a por la función de c y el error. Entonces tenemos el problema que nos está diciendo que el nivel de oxígeno de 6 miligramos por litro en un río a una distancia de X kilómetros, aguas debajo de un drenaje, se calcula con la siguiente ecuación. C igual a 10 menos 20 por Euler a la menos 0.15 por X menos Euler a la menos 0.5 por X. Entonces nos dice, usar el método de disección para determinar la distancia a la cual el nivel de oxígeno es de 7 miligramos por litro. Entonces nos están pidiendo a qué distancia del drenaje el nivel de oxígeno es de 0.7 de 7 miligramos por litro. Así esa es la pregunta. Entonces nos da la ecuación, simplemente vamos a hacer un despeje. Entonces la ecuación la igualamos a 0 y C que nos la están dando, que C sería 7 miligramos por litro, sería C, lo pasamos al otro lado, quedaría restando y quedaría de la siguiente forma. Entonces C valdría 7, se valdría menos 7 porque si lo reemplazamos acá a C sería acá 7. Si lo pasamos acá pasaría negativo y esto va igualado a 0. Entonces después de tener nuestra ecuación lista, que sería esta, vamos a proceder a hallar cuánto sería la distancia. Entonces tenemos nuestra tabla y empezamos a llenar datos. Ingresamos tenemos una tolerancia de 0.02 para poder calcular hasta dónde podemos llegar. Entonces empezamos, ingresamos en la calculadora la ecuación, esta ecuación que acabamos de hallar, que sería 10, cerramos el paréntesis de toda la ecuación y restamos por menos 7. ¿Para qué ingresamos la ecuación en la calculadora en modo tabla? Para mirar en qué parte se encuentra la raíz y poder determinar cuál sería nuestro valor el A y cuál sería nuestro valor el B. Entonces lo podemos evaluar desde menos 10 hasta 10 en intervalos de 1 y buscamos la raíz. Entonces, como aquí nos podemos dar cuenta, tenemos ya nuestra raíz. Entonces tenemos nuestros valores desde menos 10 hasta 10 y buscamos la raíz. La raíz se encuentra en la diferencia en el cambio de signo en f(x). Entonces aquí vemos un cambio de signo de positivo o negativo entre 0 y 1. Podemos buscar a ver si hay otra raíz de más y no la hay. Entonces tomamos nuestro valor de 0 a 1. De 0 a 1. Entonces nuestra A sería 0 y nuestra B sería 1. Y lo ingresamos a la tabla. Entonces, ¿qué sigue? Para hallar C utilizamos esta fórmula, que sería C igual a A más B sobre 2, que sería la suma de A y B y lo dividimos en 2. Entonces simplemente sería 0.5, es lógico, 0 más 1 pues 1, dividido en 2 sería 0.5 nuestro valor de C. Entonces el siguiente paso es evaluar la función en A. ¿A cuánto vale? A vale 0. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente ingresar a nuestra función, que ya la tenemos abierta, y vamos a hacer una evaluación que iría desde 0. Entonces la podríamos poner porque A vendría siendo el valor de 0, entonces sería desde 0 hasta 0.5. Entonces, como manejamos un rango bajo, simplemente lo evaluamos con un step, con un intervalo de 0.01, se puede evaluar. Bueno, aquí la memoria es insuficiente,
se evalúa entre 0.1 para hallar el valor de 0. Entonces, cuando a vale 0, la función en a vale 3. Y cuando c vale 0.5, la función vale 0,02. Entonces simplemente lo anotamos. Hay que tener en cuenta de que aquí no hay necesidad de poner los valores. Simplemente se pone el símbolo, el signo de cada valor, de cada cifra que se dé. Es lo más importante acá para poder determinar el intervalo y en qué parte se encuentra la curva. Entonces aquí lo podemos determinar multiplicando, sería más por más da más. Nos lo está pidiendo la tabla. Entonces hay una regla que dice que cuando da positivo, entonces va a ser mayor a 0 y pues la curva va a estar en el intervalo entre C y B. Por consiguiente tomamos C y B y lo anotamos en el siguiente recuadro. En esta A sería C y B sería nuevamente B. Aquí nuevamente ingresamos los datos. Sería 1 más 0.5. Lo ingresamos a la calculadora. Simplemente hacemos la suma de 1 más 0.5. Pues 1.5 lógicamente. Eso lo dividimos en 2 como lo hicimos con la fórmula esta, que sería la suma de A y B y se divide sobre 2 y da 0.75. Entonces C aquí valdría 0,75. Nuevamente evaluamos la función en A, que sería ingresar el valor de A en la función que tenemos y vamos a encontrar el valor que nos daría de 0,0211. Y en C igualmente daría menos 1,126. Entonces la multiplicación de esto sería negativa, más por menos menos. ¿Qué quiere decir cuando A negativa? Que va a ser menor a 0. Entonces cuando va a ser menor a 0, el intervalo va a estar entre A y C. Entonces simplemente tomamos los datos de A, que sería 0.5, y C, que sería 0.75. Entonces acá nuevamente volvemos y evaluamos la ecuación, sumamos los dos y lo dividimos en 2, de 0.5 a 0.75, la suma quedaría 0.625 y evaluamos igualmente. Entonces vamos a hacer una evaluación de cómo quedaría. Entonces ingresamos nuevamente la ecuación a la calculadora, que sería esta ecuación que hallamos. Esta ecuación es la que vamos a ingresar a la calculadora, 10 menos 20. Simplemente la volvemos y la ingresamos. Entonces ponemos, listo, ya tenemos la ecuación en la calculadora de luz, pero más o menos se puede observar la ecuación. 10 menos 20, que es la que saca 10 menos 20 Euler a la menos 0.15 menos Euler a la menos 0.5x menos 7. Entonces es una forma rápida para encontrar los valores de la función en A y función en C, porque si nos ponemos a cambiar datos en la ecuación, pues se hace muy tedioso y muy largo el proceso. Entonces simplemente colocamos igual, entonces estar. ¿Desde cuánto vamos a iniciar? Entonces vamos a iniciar desde A, que sería en este caso 0.5. Entonces ingresamos 0.5 hasta donde, que sería C, que sería 0.625. Entonces ingresamos la calculadora en 0.625. Entonces, como es una cifra muy pequeña, el step en este caso se manejaría muy bajo. Entonces sería de 0.01 si lo acepta la calculadora. Entonces aquí está analizando y aquí tenemos el resultado. Bueno, aquí se aprecia que cuando da 0.5 la función en x, o en este caso la función en a, valdría 0,0200, que sería igual al valor que teníamos anteriormente. Y para la función cuando valga 0.625, simplemente nosotros, entonces aquí maneja 0.62, en sí no maneja el 0.625. Aquí sí se puede ver 0.62, pero prácticamente es lo mismo, son cifras
muy pequeñas y da un valor negativo, menos 0,554 se anota, y evaluamos más por menos da menos en este caso, y nuevamente como es un valor menor a 0, entonces el intervalo estaría entre A y C. Nuevamente ponemos A, que sería 0.5, y C, que sería 0.625. Bueno, y así se haría con toda la tabla hasta donde nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo sabemos hasta dónde debemos llegar? Pues simplemente vamos a revisar en C la diferencia para hallar el error. Simplemente hacemos una resta, 0,5 menos 0.75, eso da 0.25. Eso lo anotamos en el error. Es la diferencia entre estos dos números. Entonces el otro sería 0.75 menos 0.625. Eso da 0,125, y así sucesivamente hacemos con todos los datos que están en C hasta llegarnos a aproximar al error, a la tolerancia, que sería de 0,002. Cuando estemos por debajo de 0.002 es un indicador de que ese es el valor el que estamos hallando para X, y ya tendríamos la respuesta del problema. Adelantándome para terminar el problema, entonces simplemente seguimos el procedimiento como se indicó desde un comienzo, y llegamos a una respuesta en el error. El error que nosotros hallamos, que les dije que se hallaba restando cada interacción de C con la anterior. Entonces llegamos hasta acá, hasta un error de 0,001, que es menor a la tolerancia que nos están dando. Esto quiere decir que hasta acá llegaría el problema. Entonces simplemente tomamos el valor de C y esa sería la respuesta, sería la distancia. Entonces la distancia sería X igual a 0,50585 kilómetros. Y por este medio podemos dar terminado el video, y de esta forma el método de disección podemos resolver todo este tipo de problemas que se presentan.